¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal. Su... Ya, espera un momentico que... Ya, vamos a hacer una cosa, ¿sí? Listo, resuelto. Bienvenidos a su canal Get Music Official y a un capítulo más de Analizando bajistas. El día de hoy vamos a volver a Colombia y vamos a hablar de uno de los bajistas más importantes a día de hoy en este país. Se trata nada más y nada menos que de Luis Ángel el Papa Pastor. Luis Ángel el Papa Pastor nace en Villanueva, Colombia, el 2 de enero de 1967. A los 15 años comienza de manera empírica a tocar guitarra. Y al año siguiente comienza a tocar, a formar parte de la agrupación más importante del vallenato, que es el Binomio de Oro. Entra como guitarrista bajista al mismo tiempo. Él entra, dada que por breve tiempo, José Vázquez sale de la agrupación. Pero luego regresa y estaba otro apellido Vázquez, que ahorita no recuerdo su nombre, y la agrupación llegó a tener 4 bajistas: los 2 Vázquez, el Papa Pastor y el Maño Torres, de quien hablamos en nuestro primer capítulo de Analizando Bajistas. Evidentemente, la gran influencia en el bajo eléctrico del Papa Pastor viene de manera directa de el Maño Torres, de Rangel Torres y de José Vázquez, que eran los 2 bajistas principales de esta agrupación, institución del vallenato en Colombia. Contado por él mismo, y lo asemeja con el asunto futbolístico, el Papa jugaba en la banca. El Papa era un bajista de respaldo de la agrupación y en muchos casos salía tocando guitarra. Por ahí, de pronto pongo por acá o por acá alguna imagen donde sale el Papa Pastor con una guitarra eléctrica en la mano. Digamos que esa etapa de formación del Papa fue muy importante porque, bueno, entró en una de las... No en una de las, sino en la más importante agrupación de música colombiana que haya existido jamás, ¿no? Digo, en función de la proyección que ha tenido esta agrupación. Evidentemente, desde un punto de vista histórico, hay agrupaciones que han tenido más repercusión desde el punto de vista de marcar pauta en el género, ¿no? Por ser pioneros o por haber acuñado una línea dentro de este género, ¿no? Del vallenato. Después de estar en el Binomio de Oro, es recomendado para formar parte de una agrupación llamada La Provincia, que iba a ser la orquesta de soporte, digamos así, orquesta de planta, la agrupación de soporte de un naciente Carlos Vives. En principio, el Papa prácticamente se niega a participar porque él no quería abandonar sus estudios musicales. Él estaba estudiando en el Conservatorio de Bogotá y pues no quería culminar sus estudios y poder después seguir de manera profesional su carrera musical. Sin embargo, bueno, fue persuadido y convencido y le dijeron, dicho por el mismo Papa, una de esas entrevistas y biografías que hay por ahí, que son miles, dice, bueno, que él acepta porque le dicen, no, mira, esto va a ser una presentación cada 15 días, o sea, no se le proyectaba como algo tan grande en un principio, sino, bueno, tiene una proyección tímida, vamos a grabar un disco, vamos a hacer
unos cuantos conciertos, probablemente 2 conciertos mensuales. Y bueno, lo que sucedió, todos lo conocemos, el éxito rotundo de Carlos Vives con su primer disco, Clásicos de la Provincia, que es uno de los discos que marca la pauta, eh, entre otros, de lo que llaman la nueva ola del vallenato. No es precisamente Carlos Vives quien acuña la nueva ola del vallenato, sino que fue como una especie de proceso de evolución donde la música de Carlos Vives forma parte, ¿no? Para muchos músicos, incluso para los que no somos colombianos y hemos escuchado el Papa, para nosotros el Papa representa el bajo eléctrico de la nueva ola vallenata. Sin embargo, no es del todo así. La nueva ola vallenata, como dije ahorita, forma parte de un proceso de evolución dentro de la música vallenata. Y el Papa, como que estaba parado en un punto donde se le identifica como precursor, digamos, del bajo de la nueva ola, pero realmente el Papa siempre tocó de la misma forma en que ha tocado, como tocaba en el binomio, ¿no? Ahora, el Papa comienza a tener un protagonismo mucho más grande, porque bueno, primero, el éxito absoluto que tuvo Carlos Vives y que el Papa, bueno, el Papa es un bajista extraordinario que tenía una escuela importantísima que era estos dos bajistas con José Vázquez y Rangel Torres, que son, digamos que de ese grupo de bajistas junto con Calilla, que está mucho más atrás, y bueno, para ponerle el contexto histórico pueden ir al primer capítulo de Analizando Bajistas, donde hablo un poco de esto. Lleva esa línea del vallenato que es una forma de tocar bastante interesante y con cierto nivel de complejidad, ¿no? Un bajo muy, muy rítmico, muy melódico, muy armónico. Y él sigue imprimiendo esa forma de tocar con la agrupación La Provincia. Sin embargo, bueno, la música de Carlos Vives ya venía desde su primer disco como con una tendencia más hacia el pop, ¿no? Y esto hizo que, que el bajo también tomara cierto rumbo y eso le brindó la oportunidad al Papa de lucir, ¿no? De ser un punto de referencia para otros bajistas. Cuenta el mismo Papa que él, en un principio, sus influencias pues eran estos dos personajes que ya mencioné, y no es sino hasta cuando comienza a viajar al extranjero con la misma agrupación de Carlos Vives, es que comienza a nutrirse de otras influencias de bajistas, de lo que es, digamos, los bajistas que usamos todos como referencia a la hora de estudiar. Ahí fue donde conoció Jaco Pastorius, donde comenzó a escuchar nombres como Marcus Miller y etcétera, de toda esta cantidad de bajistas que todos tenemos como referencia obligatoria para estudiar el bajo. Y esto es interesante, ¿no? Porque el Papa se hizo un muy buen bajista antes de conocer las referencias que todos como bajistas tenemos, y eso le da un punto a favor porque lo hace ser auténtico, ¿no? Y eso no solamente con el Papa sucedió con el Maño Torres o sucedió con José Vázquez y con muchos bajistas del vallenato, sobre todo de lo que podríamos llamar la vieja ola, que ellos prácticamente inventaron la forma de tocar el vallenato, ¿sí? Sin usar técnicas de otros lados, sino que de pronto, bueno, un slap que lo habrían escuchado en alguna música disco de manera accidental o qué sé yo, pero digamos que ellos, su escuela fue un tanto pura, ¿no? En la forma de desarrollar la ejecución del instrumento. Ya cuando comienza esta influencia en el Papa se comienza a ver y se hace mucho más evidente ya a finales de los 90 y digamos como que
en estos discos como El Rock de mi pueblo, que es de 2004, y los dos discos anteriores, que ahorita de verdad no conozco los nombres de la discografía de Carlos Vives, pero se nota mucho ese comienzo de haber escuchado estas referencias obligatorias. Por ejemplo, yo que he escuchado bastante a Carlos Vives para estudiar al Papa, por ejemplo, en El Rock de mi pueblo ya el Papa comienza a ser más pentatónico que, que con otro, que en otras épocas, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hablar un poquito ya de técnica, porque es muy importante esta parte, ¿no? Porque hablar del Papa es hablar de técnica, hablar más allá de una historia, que tiene una historia muy linda como persona, una persona creyente de Dios, cristiano, una calidad de persona, y lo digo no por referencia, sino porque tuve el placer de conocer al Papa personalmente en mi estancia en Colombia, y es un ser maravilloso, maravilloso, proyecta una luz, una paz infinita. Una de las cosas que tiene el Papa es algo que yo siempre he mantenido y que lo dice mucha gente. Primero, el bajo es una guitarra, lo dije en mi primer capítulo. Y él usa una técnica bastante guitarrística. Recordemos lo que les dije al principio, que el Papa comenzó siendo guitarrista. Y eso nos ha pasado a muchos bajistas. Por ejemplo, en el caso particular, yo también comencé tocando guitarra clásica. Mis primeros inicios en la música. Y otros instrumentos más, como mandolina, flauta dulce, coqueteo con el violín por ahí en alguna vez. Pero bueno, eso nos ha ido nutriendo, y uno va como llevando una técnica de un instrumento a otro. En el vallenato, la técnica de la mano derecha es muy de guitarra clásica. Se usa mucho estos cuatro dedos, se usa muchísimo, ¿no? Y eso es lo que le da esa complejidad, que eso uno escucha como bajista y dice, oye, pero ¿cómo pueden hacer tantas notas seguidas? Bueno, es que usan una técnica ya más de guitarra, ¿no? Y tocar vallenato requiere tener esa técnica de mano derecha que es muy importante, ¿no? Entonces, se toma el instrumento prácticamente como una guitarra, porque lo es. El bajo eléctrico es una guitarra. Y poco a poco le va metiendo otros aspectos más bajísticos, ¿no? Recordemos que el bajo eléctrico también tiene esa influencia del contrabajo. Primero por la afinación, ¿no? Y porque vamos a hacer un pequeño salto a otro lado, y es de cómo el bajo eléctrico entra en la música, ¿no? Primero que el bajo eléctrico viene de los años 30 con unos experimentos bastante infructuosos, o sea, nunca tuvieron éxito hasta 1951, cuando Leo Fender saca su primer bajo oficialmente, ¿no? Había ya hecho muchos experimentos, y saca el famoso Precision Bass, que era como una especie de Telecaster Double Cutaway, que de pronto por ahí pongo la imagen. Y ese fue como el primer bajo que se podía tocar, porque los demás experimentos, Adolf Rickenbacker, que es el fundador de Rickenbacker, había hecho un bajo eléctrico, pero no tuvo mucho éxito. Gibson también, como que en las décadas de los 40 también había hecho algo, y todos esos experimentos, porque o era muy pesado, o no sonaba muy bien, o no resonaba, hasta que, bueno, Leo Fender da en el clavo y dice, aquí tienes el bajo. Y el bajo al principio fue como medio rechazado, pero tuvo casi de inmediato una aceptación prácticamente rotunda por la portabilidad. Ya no era necesario cargar ese contrabajo, ese mamotreto, esa cosa gigantesca, llevarlo a un club, a riesgo de que se te rompa, a riesgo de que lo perdieras, y por más económico que fuera, un contrabajo es costoso, y lo incómodo de trasladarlo. Entonces, el bajo eléctrico se convirtió en una opción ideal, sobre todo para los clubes, para tocar en clubes nocturnos. Y obviamente, ¿quiénes adoptan el bajo eléctrico? La guitarra bajo, de guitar bass, de bass guitar.
Lo adoptan los contrabajistas y evidentemente ellos comienzan a tocar esta guitarra como si fuera un contrabajo, a modo incluso, si ustedes ven las fotos de algún bajista de esa época, de los 50 de los 60, van a notar la forma de ponerse el bajo eléctrico no es como, digamos, uno se la puede poner comúnmente, ¿no? Se lo colocaban así para poder tener esta postura de la mano derecha y poder conservar lo que es las técnicas de contrabajo. Incluso había quienes hacían esto cuando llegaban a la octava. Hay muchos bajistas, por ahí pueden conseguir en YouTube más de uno que usan esta técnica apenas llegan al traste 12 para poder tocar sus instrumentos. Lo he visto y es muy interesante. Yo a veces lo uso muy eventualmente, dado que yo también estudié algo de contrabajo alguna vez en mi vida. Bien, el Papa se convirtió en una figura de culto ya para finales de los 90. De hecho, yo la primera vez que escucho al nombrar el Papa, yo vivía en Venezuela. Entre los bajistas, yo estaba empezando con el instrumento y me lo nombraban como referencia. Decían, no, tú tienes que escuchar al Papa, tienes que escuchar al bajista de Carlos Vives. Mira lo que hace, qué impresionante es. Y era verdad, era impresionante lo que hacía, porque no era un bajista común de escuchar, sobre todo para las personas que no somos muy, como dije en el primer capítulo analizando bajistas, yo no soy un gran amante de la música vallenata desde el gusto, desde la disciplina. Lo estudio porque es un género que aporta muchísimo a nivel técnico, ¿no? en el instrumento. Y sí, ciertamente, me aboqué a estudiar bastante al Papa Pastor, sobre todo cuando decido irme a vivir a Colombia. Yo dije, tengo que aprender para digamos, estar a nivel con los músicos colombianos, ¿no? Y bueno, ha sido para muchos bajistas, sobre todo los bajistas sesionistas, un punto importante de referencia para tener en cuenta, para apoyarse, para estudiar. El Papa es un bajista que de verdad marca pauta hoy en día. Es un maestro a nivel pedagógico, un clinicista excepcional, muy humilde, o sea, todo te lo enseña de una forma que se entiende tan fácil y no tiene mitos, un bajista que no tiene mitos. Hay muchos clinicistas que se van como por las ramas y no sé qué, no, esto es simple, porque así aprendió él de una manera muy simple, muy empírica, y él transmite ese empirismo a las personas que les está inculcando, le está enseñando, y es un bajista de verdad que es digno de estudiar y de admirar y de tener como referencia dentro de nuestra lista de bajistas. No solamente tener a los grandes, que yo diría que también él está dentro de los grandes, ¿no? Y esto es parte de lo que yo busco de enfocar en estos videos de analizando bajistas. Me aboco a los bajistas latinoamericanos precisamente para que veamos que hay referentes dentro de nuestra colectividad latinoamericana y que dan unos aportes importantísimos, o sea, que son, te pueden dar otra visión musical de cómo abordar el instrumento, ¿no? Y eso es muy, muy importante para uno como músico. Yo soy de los que defiende que el músico tiene que ser integral. El músico no se puede quedar, lo dije en el video anterior, quedarse en un solo género. Por muchos aspectos no es muy recomendable. O sea, primero que estudiar otros géneros te nutre como músico, generas un desarrollo en el instrumento mucho más avanzado, más amplio,
Y bueno, también para la parte, digamos, laboral es mucho más rentable manejar distintos géneros. Yo los invito a que vean, voy a dejar en los comentarios, como siempre, dejo en mi descripción, voy a dejar unos links de entrevistas al Papa, de algunas cosas acerca de él, de cómo él se ha desarrollado, algunos temas tocados por él. Y bueno, de esta forma me despido yo hablando de este bajista impresionante. No sin antes comentarles que el tema que toqué en la introducción, cuando tenía el cabello largo, es un tema tradicional. No recuerdo el autor, lo voy a poner por acá. Ahí está el autor. Es el tema Matilde Lina, que Carlos Vive toca en su primer disco, Clásicos de la Provincia. Que si te gustó y le das bastante me gustas a este video, voy a publicar un cover de ese tema completo, de arriba abajo, completo. Si te gusta este video, dale like ahí, dale like. Si llego a los 1000 likes, subo Matilde Lina versión bajo solista. También quiero decirte que si te gustó este video, también lo puedes compartir con tus amigos, con tus colegas músicos, o con tu abuelita, o con tu tío, o con tu gato. Y obviamente, por favor, suscríbete al canal, dale a la campanita. Sobre todo a ese cuando te salen 3 campanitas así, se le da. Una que tiene así 2, así pareciera que estuviera vibrando, que dice todas las notificaciones. Así te enterarás de cada video que subo y en el momento que lo suba. ¿Te gustaría que hable de algún bajista en particular? Coméntalo. Ponlo en el cajón de los comentarios y podríamos ver si hablamos de algún bajista en específico que de pronto se me haya pasado por hablar. Igual para la semana que viene seguimos analizando bajistas y nos vamos a ir, no lo sé, vamos a ir a otro país. Vamos a seguir buscando por ahí otros bajistas latinoamericanos de altísima factura y les estaremos comentando. También se me olvidaba, síguenos en nuestras redes sociales. Ahí en la descripción también van a estar los enlaces a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. Bueno, me despido ya definitivamente de ustedes. Que pasen una feliz semana y que les vaya súper bien.